Hola, mi nombre es Xiomara González, soy estudiante de Derecho, estudié en la Fermín Toro y les voy a hablar sobre la transmisión de obligación y la extinción de obligación del pago. La transmisión de obligación es lo que es transmitir las obligaciones a terceros, lo que es lo mismo transmitir la obligación del titular activo al titular pasivo. Sí que cambia su excepción. La obligación genera para el deudor un débito y para el acreedor genera un crédito o un derecho de crédito en contra del deudor. Las clases de transmisión, que son actos mortis causa, que es la que transmite la obligación al heredero cuando fallece el acreedor. Los actos entre vivos, dentro de estos actos se distinguen dos formas de transmisión, que es la pasiva y transmisión activa. La pasiva es cuando transmite la obligación del deudor o transmite su débito a tercero. Para que esto se dé, es necesario que el acreedor dé su autorización, ya que para la voluntad del deudor no es posible, aunque el tercero esté de acuerdo. Esto se conoce con el nombre limitante en la transmisión pasiva. Sin embargo, existe una excepción en esta limitante. Es cuando fallece el deudor, ya que los débitos, las deudas se transmiten a sus herederos. Con sus acciones, la transmisión activo o sucesión de crédito, esto es la transmisión de crédito no hay limitante, no necesita ninguna autorización. Podemos decir que desde allí se puede decir que la cesión de crédito es el contrato en el cual el acreedor, ya sea en título oneroso o gratuito, el crédito que tiene en contra del deudor cedido pero también podemos decir que la transmisión de un crédito no solo produce a través de la figura de la cesión de crédito. Puede darse por causa de muerte, por subrogación de pago, por delegación subjetiva del acreedor, entre otros. Los elementos de la sucesión de crédito tienen tres elementos, que es el subjetivo, el objetivo, formal. Los elementos subjetivos son los sujetos de la sucesión, es decir, el acreedor original es el cedente y los nuevos acreedores son los escenarios y el deudor el cedido. Los elementos objetivos es el derecho de crédito, como es el cedido en el derecho formal, según en el artículo 1549 del Código Civil, no requiere del cumplimiento de ninguna formalidad. Para que esto se produzca el efecto jurídico, basta con solo el consentimiento de las ambas partes. Cuando son los efectos de la cesión de crédito, que son los efectos entre las partes, que es el cedente y el cesionario, esto por ser la cesión un acto consensual que solamente se perfecciona por las partes con el acuerdo entre el crédito y el precio. Es donde el cesionario ocupa el lugar del cedente con iguales derechos y obligaciones. También es la extinción de la obligación en el pago. Conforme en el artículo 1282 del capítulo 4 del título 3 del libro 3 del Código Civil de Venezuela, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda o por la confusión de derechos de credor y deudor, o por la compensación y por la novación. Estas circunstancias o figuras anunciadas se conoce técnicamente con el nombre de causa de extinción de las obligaciones, en cuanto todas ellas determinan la extinción de obligaciones. Es obligatoria de todas ellas, la más importante y frecuente en el cumplimiento del pago, en ella constituye el medio de modo, que es la voluntad, es donde el voluntario, por excelencia del cumplimiento de la obligación, desde un punto de vista en general,
sería el medio de ordinario normal de extinción de una obligación. Desde el punto de vista, el cumplimiento de la obligación, independientemente de que consista en la transferencia o entrega de una suma de dinero, cuando un deudor cumple su obligación, cualquiera de ellas, se ha dicho deudor está pagando esa obligación. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, la transferencia o entrega de una suma de dinero no es más que una de las formas de pago, una de las formas de cumplimiento referida solamente a las obligaciones que tienen por objeto a una suma de dineros. En los elementos del pago está la existencia de una obligación válida, que es la intención de pagar, los sujetos del pago, el objeto del pago y lo que son los elementos accidentales del pago, que son aquellas circunstancias que pueden o no formar parte de todo pago porque no son esenciales al mismo y por otro lado son de naturaleza también, dependiendo de la obligación que se trate. Los gastos del pago del deudor hacia el acreedor para cumplir con su obligación por lo general implica gastos. Por ejemplo, si la prestación consiste en entregar un cachorro a otra ciudad o a quien le corresponden los gastos de traslado o la alimentación, esta causa va a depender de los convenidos entre ambas partes. Sin embargo, si no llegaron a ningún acuerdo entre ambas partes, se estipularían por el artículo 1297 del Código Civil. Estos gastos ya vendrían corriendo por cuenta del deudor, que son los efectos ordinarios del pago. Si nos referimos al pago total, el efecto fundamental del pago constituye la liberación del deudor y se extingue al crédito del acreedor. También tenemos los efectos extraordinarios del pago, que es cuando se producen propiamente la extinción de la obligación, sino más bien lo que produce es un cambio en las personas de titular del derecho de crédito, que son las clases de pago que cuando hay subrogación, por ejemplo en el artículo que nos dice que clasifica el pago como subrogación inconvencional y legal, la subrogación convencional es la que origina un acuerdo de voluntades entre el tercero que paga y el deudor, o sea, los convenios que llegan entre ambas partes. Desde allí su clasificación, que nos trae en el artículo 1299 del Código Civil, es aquella unilateral de voluntad del acreedor, donde manifiesta haber recibido el pago de lo debido por el deudor. La subrogación convencional por voluntad del deudor, que en el artículo 1299 del Código Civil nos dice que es el cual el deudor recibe un préstamo, cierta cantidad de dinero, le entrega un pago al acreedor. Para que esta sea válida debe cumplir con los siguientes requisitos, que es el acto de préstamo y del pago y que tenga fecha de convenido de pago, que en los actos de préstamo se declare haberlo tomado para hacerse el pago y que tenga acto de pago y que se declare que se ha efectuado con el dinero suministrado por el nuevo acreedor. Estos efectos accidentales de pago pueden darse en el caso del acreedor, por motivo o por otro motivo. A veces se rehúsen a recibir el pago ofrecido por el deudor, simple rechazo del acreedor no libera al deudor de sus obligaciones. Es por ello que si el acreedor rechaza injustificadamente el pago, el deudor debe recurrir al procedimiento de la oferta del pago. Ya como está establecido en el artículo 1305 del Código Civil,
está establecido. Está establecido y regulado por el Código Civil. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.